Un cordial saludo a todos los alumnos de este curso Procesos Psicológicos Básicos y desde ya les doy la bienvenida a la segunda unidad del curso. Nos vamos a ocupar del proceso de atención, uno de los conceptos más complejos y más difíciles de definir. Diferentes autores lo han mostrado y han evidenciado cómo se da en el funcionamiento de los seres humanos este tipo de cognición. Así que bienvenidos y comencemos de una vez. La primera pregunta que nos surge cuando hablamos de este proceso atencional es ¿qué es? ¿A qué se refiere? Y la palabra realmente tiene muchos sentidos. Lo que sí es cierto es que la selectividad de algunos estímulos con exclusión de los otros nos da a pensar que ya estamos atendiendo. Es como si pudiéramos sostener por determinado tiempo, por determinados segundos, un foco de atención frente a un estímulo particular. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta que hay personas que pueden mantener un foco atencional en distintos estímulos al mismo tiempo. Generalmente las actividades pueden mostrar que están bajo nuestro control, es decir, por momento podríamos decir o podríamos mencionar que la atención también depende de nosotros. Es como si pudiéramos decidir a qué atender y qué no atender. Sin embargo, también nos vamos a encontrar que ciertos autores hablan de procesos automáticos, donde realmente no siempre la atención es un proceso consciente. En muchas ocasiones se trata precisamente de enfocar y estar mediado por la motivación hacia dónde nos queremos dirigir y hacia dónde queremos prestar atención, valga la redundancia. Por lo tanto, la discusión siempre va a estar alrededor de si la atención es algo consciente, es algo decisivo o realmente es algo automático. Nos tendríamos que ir entonces por dos corrientes, uno por lo neurológico y otro definitivamente por la psicología cognitiva, que es esa parte de la psicología que se encarga precisamente de estudiar los procesos psicológicos. A nivel neuronal se trata de un complejo neuronal, una red neuronal encargada del control de la actividad mental de un organismo. Muchos autores dirían que es el primer contacto que tiene el organismo con los estímulos ambientales y que se da a través de los órganos de los sentidos. Inmediatamente esa comunicación, ese impacto, logra determinar una actividad fisiológica a nivel neuronal. En otras palabras, podríamos decir que el primer paso para que se dé cualquier proceso cognitivo definitivamente es en el plano neuronal. Pero la psicología cognitiva, como ya lo mencionaba, tiene un interés bastante grande y es delimitar el sistema de procesamiento en los que recibe información múltiple y variada. Entonces ya va a hablar de conceptos como la concentración, como el enfoque, etcétera, etcétera, y diría que la atención es el esfuerzo mental en el cual se selecciona un estímulo particular y lo cual lo convierte en ese momento en el punto más importante del sujeto que está atendiendo. Esas dos corrientes son las más influenciables en ese momento en la definición del concepto como tal. Tiene que ver la atención también con la capacidad entonces de enfocar el esfuerzo mental en determinados estímulos con exclusión a los otros. Es decir, parece ser que la atención está dirigida a la capacidad que tiene el dispositivo mental para poder enfocar o enfocarse en determinado estímulo. No basta entonces con mirar, no basta entonces con oír, no basta entonces con tocar. La atención se define como un proceso mental o como un esfuerzo mental en el cual el ser humano busca enfocar o busca concentrarse en un estímulo particular. La selectividad entonces, desde este punto de vista, sería una parte bastante importante. Por eso en esta unidad también nos vamos a encontrar con distintos modelos de atención. Entre ellos vamos a hablar de los modelos de atención selectiva, que se dio a través de ciertos ejercicios como los de Cherry en 1953 a través de la escucha dicótica. Llámese escucha dicótica aquel
fenómeno en el cual se le pone unos audífonos a quien se está evaluando y por cada uno de ellos se da información distinta. Y con base en eso se buscaría determinar hacia qué punto de sus oídos el sujeto presta mayor enfoque o mayor atención. A partir de ese ejercicio de la escucha dicótica nos vamos a encontrar con otras teorías, como las teorías del cuello de botella, dentro de las cuales está la teoría de filtro, la teoría de la atenuación y la teoría de la selección posterior. Cuando hablamos de la teoría del filtro, nos vamos a encontrar con un personaje que es Donald Bradman, ¿cierto? Él propuso que el foco de la atención está determinado por tres componentes. Primero, un filtro selectivo en el cual el sistema mental selecciona a través de diferentes canales un estímulo en particular. Ahí se hablaría de un análisis preatentivo que conduce a la segunda instancia, que sería la capacidad limitada, es decir, aquella capacidad funcional en las personas donde se procesa, después del primer filtro, la información que pasa. Y luego de ese segundo filtro, hablemoslo así, hablaríamos de un dispositivo de detección, donde hay una tercera evaluación y finalmente se va a analizar el significado de la información que acaba de llegar. Otro modelo es la de Annie Treisman. Ella promulgó la teoría de la atenuación y dice que, contrario al modelo anterior, generalmente los sujetos no filtramos del todo la información, sino que descubrió que se podía seguir el significado de las palabras en el oído no atendido dentro de la escucha dicótica. Lo que quiere decir es que no es que se descarte la información del oído que no se atendió, sino que más bien dicha información se atenúa o se le baja el volumen. Entonces propuso una modificación a la teoría básica. En el modelo de atenuación dice que los estímulos pasan por tres análisis que durante el curso vamos a estar viendo. Y a la final vamos a plantear entonces las grandes diferencias entre la teoría del filtro y la teoría de la atenuación. Y finalmente la teoría de la selección posterior, Deutsch and Deutsch, 1963, y hace diferencia o hace referencia al modelo de Treisman como complicado, como complejo, y se pone en el mismo nivel de análisis y atentivo de la información. Eso quiere decir que consideran que el cuello de botella es un proceso de información posterior. Antes de que se dé el filtro como tal, hay unos canales que son de mayor procesamiento y después de que se haga este primer filtro, entonces pasa a otro tipo de análisis. La decisión de someter a mayor procesamiento se hace en la memoria de trabajo y en los canales de información sensorial. Lo que quiere decir es que en este modelo ya se incluye la memoria, sobre todo la memoria de trabajo, y se incluyen otros canales de información sensorial. Esto y otras teorías entonces estaremos viendo durante todo el curso, que repito, se trata de una psicología de la atención. Más allá de conocer el concepto, es también conocer qué dicen las diferentes teorías sobre su definición y sobre el proceso de la atención en el sistema mental de los seres humanos. Así que bienvenidos de nuevo a esta unidad y espero sea de su interés y de su agrado.